Okay, so I'm Marie-Pierre. So I'm a producer. A la Oficina Nacional del Canadá de la Película. Okay, I have to say, Muy bien, tengo que decir, yo hablo francés, entonces ahora que estoy en Chile, mi inglés y mi español se está mezclando, entonces sostengan mi conversación, espero no confundirlos. Empecemos con hablando del National Board of Canada. Para los que no saben, somos una institución federal, entonces somos públicas, somos productores públicos y distribuidores, que es básicamente dinero público para producir proyectos. Se creó hace 85 años atrás. Comenzamos como una productora de cine y de documentales, pero en su ADN realmente es una tradición de explorar nuevas formas de contar historias, es realmente una creación, un laboratorio de creación. El cine directo fue la primera vez que se hizo ahí en el NFB, se inventó aquí mismo. Uno de los primeros animaciones, de las películas de animaciones que se hizo completamente con computador, se hizo en este mismo laboratorio del National Board of Canada. Entonces, aquí usamos tecnología. Usamos tecnología para poder contar nuevas historias. Entonces, animación, documentales y el estudio interactivo fue creado 13 años atrás, en el 2008. En la misma tradición y el mismo deseo de usar la tecnología para capturar el mundo y contar historias, para poder hacer a las personas sentir la historia que contamos. Y también en el estudio es muy importante para nosotros poder crear proyectos que sean relevantes socialmente, y ese proyecto se convierte en un comienzo de conversación. Y así vemos este proyecto de Chomsky versus Chomsky, que se trata realmente de traer un tema que es relevante socialmente y usar el proyecto como una palanca para involucrar a las personas en esta conversación. Entonces, este es el ADN del estudio. Entonces, observar el mundo con los sensores de nuestro tiempo, usando cualquier tipo de tecnología para poder capturar los datos, por ejemplo. Eso es una forma de contar historias también. Acá tenemos procesos de producción. Nosotros nos vemos como en el punto de cruce entre tecnología, los sentidos y la inteligencia. Entonces, cada vez que producimos un proyecto es como un círculo, un proceso circular. Entonces, como dije, está el tema, pero la tecnología, porque somos como agnósticos de tecnología y empezamos a hacer documentales hace 13 años, pero hemos producido muchas experiencias de realidad virtual, proyecciones, experiencias así que involucran interacciones e interactuar con la audiencia, porque siempre estamos pensando en la audiencia, el público y en el proceso creativo, y también la experiencia del usuario. Entonces, es circular, es un proceso circular cuando creamos el proyecto. Y por otro lado, también somos productora, somos entidades productoras. Entonces, los creadores están fuera de nuestra entidad, vienen a nosotros con ideas y nosotros también los llamamos a veces cuando queremos trabajar con ellos y los acompañamos. Y en este momento en el estudio, por ejemplo, estamos trabajando con todos estos creadores en diferentes proyectos que van a ir saliendo en el próximo año. Siempre tenemos alrededor de 7, 10 proyectos en diferentes estados, en diferentes momentos. Entonces hay una etapa que se conversa acerca de la idea, donde se establecen las intenciones creativas, nos movemos al desarrollo, a la fase de desarrollo y luego, bueno, la producción, que usualmente ahí participan todos. Entonces, esto les dije, esto fue una cosa rápida que les dije, pero le quería hacer una breve introducción de lo que se trata
Aquí es desafortunado que me hubiera encantado presentar un proyecto, pero es un proyecto, es una instalación que tiene que ver con el lugar. Entonces yo acá puse todas las fotos que pude, las más visuales, en realidad, las imágenes que más pude, pero aquí para que lo vean. Creo que lo más difícil de la comunicación es entender el sentido del mensaje, el significado. Y yo soy una emulación de la voz y del lenguaje del profesor Noam Chomsky. Cuestiona todo. Muy bien, entonces rápidamente, Chomsky versus Chomsky es una experiencia de realidad virtual y lo diseñamos para que pueda usarse a 12 personas a la vez. Entonces, 3 veces la configuración. Esta configuración es una conversación con la inteligencia artificial para poder entender mejor, para poder entender a la inteligencia artificial, y la experiencia quiere como desmitificar las promesas y también entrar en una reflexión más profunda y entrar en la conversación de ver si es que es necesaria la inteligencia artificial en el futuro. Entonces tenemos que ser parte de ser parte de esta conversación, de las decisiones que se están tomando en este momento. La entidad de inteligencia artificial fue construida basado en Chomsky. Va a estar en el corazón de esta conversación. Bien, voy a continuar, pero les voy a contar cómo llegamos a producir este proyecto. Quizás les puedo contar que en el 2013 presentamos el proyecto. Esa fue la primera vez, el primer proyecto que hicimos con inteligencia artificial. Hicimos reconocimiento de voz y de lenguaje, la generación de lenguaje. Estábamos hablando en algo que se llamaba megáfono. Estábamos hablando en un megáfono, en un espacio público, y las palabras se presentaban en la pared de un edificio. Y en ese tiempo la tecnología era, es tan buena como hoy. Quizás no era tan buena como hoy, pero igual no se mostraba la frase completa, sino solamente las palabras sueltas. Luego el siguiente proyecto que ven a la derecha, en 2015, se llama Do Not Track, no hacer seguimiento. Es acerca de la economía web y usa los datos, los trazos. Y eso es. Aquí conocimos a Sandra Rodríguez, que es la creadora detrás de Chomsky versus Chomsky. Y ella nosotros produjimos en verdad, pero ella dirigió dirigió un proyecto con datos. Y un año después, en el 2016, Sandra vino donde nosotros y nos dijo: yo quiero hacer un proyecto de la inteligencia artificial. Yo creo que ella fue una visionaria, pero ella quería hablar de inteligencia artificial. Esto va a ser grande, necesitamos desmitificarlo. Entonces dijo eso, pero también dijo: la inteligencia artificial se deja inocente acá. Hay personas que están trabajando acá, nos usan nuestros datos, nuestros trazos, Entonces hay personas que están entrenando, están clasificando, identificando. Entonces tenemos que conocer qué es lo que podemos esperar de la inteligencia artificial. Entonces ella vino a nosotros para poder desmitificar y también mostrar las promesas y las falencias de la inteligencia artificial. Entonces fue la primera parte de la imagen que ella nos dibujó. Y luego fue Chomsky. Este es uno de los intelectuales vivos más influenciales, que nos influencia más, y además es lingüista, y es un activista. Entonces,
y que además está vivo y que ha dejado mayor cantidad de trazos digitales. Es muy interesante porque él contesta cada pregunta y tiene tantas personas que lo siguen, tiene tantos fans, entonces todas sus entrevistas están transcritas, entonces la inteligencia artificial se alimenta de estos datos y hay muchos datos de esto. Entonces todas las preguntas pueden ser contestadas acá. También voy a hablar de esto después, pero él ha estado estudiando la mente, entonces toda su vida, entonces es muy escéptico de la inteligencia artificial. Y un hecho interesante es que como lingüista, él está detrás de la teoría del lenguaje natural. El lenguaje natural es... Bueno, acá me falta una diapositiva, pero bueno, lo que quiero decir es que detrás de la teoría del lenguaje natural, el lenguaje natural es una inspiración detrás de los procesamientos del lenguaje natural que se usa para entrenar el GPT y todos esos modelos de lenguaje que estamos usando. Entonces, él era como quizás el personaje o persona más interesante para que pudiera hablar de esto. Tengo esta imagen que puede ser divertida, pero a Sandra le gusta decir que cuando ponemos a mentes creativas usando una inteligencia artificial, bueno, ahí se convierte en algo muy interesante y queremos ver cómo podemos usarlo en términos de la exploración de la creatividad. También, si estamos a punto de interactuar también con la inteligencia artificial, es que no necesitamos saber codificar, sino que solo necesitamos saber escribir y normalizar esta relación con el aprendizaje de máquina. Él ha pasado toda su vida estudiando la mente y es muy escéptico acerca de esta inteligencia artificial. Y lo que dice es que, ¿qué es lo que estamos intentando duplicar exactamente cuando usamos la inteligencia artificial? Y decimos que vamos a duplicar nuestros procesos. ¿Qué estamos tratando de duplicar y qué nos hace especialmente humanos? ¿Qué es lo que estamos duplicando si sabemos tan poco acerca de la mente y cómo funciona? Entonces, esto es lo que Sandra pensó que podía ser muy interesante. Abrir esta experiencia y a través de esta experiencia, a través de usar la inteligencia artificial y tener una conversación con ella, podemos involucrar a las personas para ser creativas, colaborativas y ser curiosas. Y uniendo esas son tres teorías que Chomsky sigue, que esto nos hace únicos y humanos. Entonces integramos estas teorías a la experiencia del usuario para que las personas puedan ver qué es lo que los hace especiales a ellos comparado con la inteligencia artificial. Entonces, la primera cosa que hizo Sandra cuando empezamos el proyecto es ir a la librería del MIT, porque hay un gran archivo de Noam Chomsky, y entró en sus notas, y comenzó a tratar de entender las formas en cómo estructura las oraciones, los límites que tiene. También está bueno compartir esto porque vemos que, bueno, acá es tan humano, ¿no? Está todo lleno de rayas y hasta tiene café, ahí se le dio vuelta. Entonces, muy interesante. Entonces decidimos en ese momento que Chomsky sería el guía de esta conversación y iba a ser a través de una conversación de preguntas y respuestas que él te iba a guiar a pensar y revelar cómo funciona para que tú pienses quién eres, cómo interactúas con la máquina. Entonces voy a mostrarles un video de 3 minutos de esta Sandra y otras personas del proyecto y nos va a decir un poco más de este proyecto. Chomsky versus Chomsky es una experiencia de realidad virtual. Es un caso especial para usar la inteligencia artificial para hablar sobre la misma.
Sí, acá tienen una emulación de lo que podría ser el lenguaje y los patrones por el profesor Chomsky. Ahora, ¿por qué el profesor Noam Chomsky? Porque él tiene una de las características digitales más amplias del mundo, es bastante diversificado. Lo hace un grandioso estudio de caso debido al volumen de estas características, datos digitales, pero también es una gran oportunidad de estudiar la mente. Me parece que es difícil entender, reconocer la ubicación, el lenguaje. La forma en la que la inteligencia artificial interpreta mis preguntas. Esto era bastante único. Sí, nosotros le pensamos que pensara sobre lo que le quería preguntar a Chomsky. Lo primero que pensé cuando empecé con la experiencia era rehacerle inmediatamente las visualizaciones eran increíbles, sobre todo si miras alrededor. Te sientes como si estuvieras en otro lugar. Sí, nosotros tenemos acá una técnica, sí, que cubre la pared completa y se ven distintos elementos que se transforman virtualmente cada momento. Sí, tiene que ser intuitivo para que los usuarios puedan jugar con los datos, jugar con esta entidad. Sí, se comprometan y se olvidan de que están usando la tecnología y se sumerjan en la historia que les estamos contando. Primero sentí que era solamente yo y después me di cuenta de que podía ver a las otras personas que también eran parte de la experiencia. Es importante que desmitifiquemos una conversación abierta sobre la inteligencia artificial, principalmente en este momento que la tenemos. ¿Qué te hace tan especial? Es tanto lo que tengo que decir sobre este proyecto, pero tenemos el proceso de coproducción, el diseño. Esto fue bastante interesante. Me parece que también teníamos que construir la conversación. Lo más interesante de este proyecto, porque tenemos que construir la pregunta, las respuestas, el chat, ¿ya? Para que ustedes tengan la experiencia que ustedes conocen. No hay una narratividad de la pregunta-respuesta. Como usuario, tú guías la conversación, pero acá nosotros tenemos la entidad Chomsky que guía la conversación. Y esto levanta reflexiones muy importantes, puesto que tenemos este cambio, pero vamos a reflexionar en conjunto mejor, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos el trabajo con Sandra, que tiene distintas intenciones, y entonces creamos una experiencia de unos 20 minutos. Comienza con una pregunta, sí, como un CAPTCHA, sí, como si fueras para comprobar que eres un humano. Después la segunda parte, que es el chat que comienza, y lo que tú ves más oscuro al medio es la parte back-end, la parte trasera. Sí, porque en la experiencia hay un segundo nivel, todas las respuestas que recibes empiezan a alimentar el algoritmo que está por detrás, alimenta las respuestas que Chomsky podría haberte dado como respuesta, la intención detrás, entonces podemos hacer avanzar el algoritmo, los datos. Sí, porque al final de cuentas esto no es magia, es matemáticas. Pero me parece que es un tema muy importante que tengan esta experiencia para que entiendan el proceso y cuando se habla, por ejemplo, de la curiosidad, tiene todo que ver con tocar la palabra. Después tenemos la parte número 4, que es donde se hace una conversación uno a uno, que es colaborativa, se ven las otras personas que están alrededor tuyo y empiezan a jugar y tratan de solucionar un puzzle en conjunto, de construir una rama, una roca. Así que nosotros trabajamos esta narrativa.
¿Y por qué me está mostrando esto? ¿Es un video? Sí, es un video. Hola, espero que no hayas esperado mucho. Sí, no estaba esperando visitantes todavía y como puedes ver, todavía soy una cosa bajo construcción. Pero me parece bienvenido. ¿Te puedo preguntar cómo te llamas? Oh, yes, my name is Sandra. Sí, me llamo Sandra. Nice to meet you, Sandra. Un placer conocerte, Sandra. Nice to meet you too, Chelsea. También un placer conocerte, Chomsky. The pleasure is all mine. No, el gusto es todo mío. You're here. Qué bueno que estás acá. Been meeting a lot of people He lately. conocido a mucha gente I learned about últimamente. intelligence each time. The colossal problem, way beyond the limits of Sí, acá nosotros tenemos un problema con la inteligencia. Switch here. Voy a cambiar acá. This is the chit-chat mode. So Entonces, that's where este es you el chit chat, la conversación. Sí, questions Chomsky te hace preguntas básicas, sí, para poder llegar a una conversación más profunda. Entonces, esta es la interacción en la experiencia, pero acá yo les muestro la estructura de cómo se lleva a cabo esta conversación. Estamos usando distintos modelos de IA. Sí, entonces acá está el flujo completo de cuando se hace una pregunta y cuando se recibe una respuesta. Lo que les quiero mostrar acá es que para cada pregunta que se hace, el middleware va a enviar tres respuestas. Ya, una es igual a lo que escribió Sandra, las otras son un guión, pero también hay una narrativa. Sí, Sandra tiene el objetivo de que el usuario pueda reflexionar sobre los desafíos, las fallas. Entonces es importante que algunas personas se frustren, ¿sí? Porque vienen algunas respuestas como un guión y obviamente el chat GPT también tiene las respuestas como un guión, así que no es una revolución en ningún aspecto. Pero si ustedes quieren perseguir otros puntos de vista, es mejor ir a lo que Sandra tiene ya como guión, ¿sí? Porque son los mensajes claves de esta experiencia. Después tenemos un segundo nivel. Son respuestas basadas en los archivos de Chomsky y después tenemos acá el GPT-2, es el modelo que está entrenado con todas las características digitales y después tenemos la otra opción que es una inteligencia artificial abierta. Entonces, si alguien hace una pregunta, nosotros no tenemos ninguna respuesta como guión, no tenemos respuesta de Chomsky, sí, que coincida. Después podemos pasar, por ejemplo, hablemos del clima o de los deportes o de cualquier cosa o algo muy específico de la actualidad. Entonces el modelo de GPT no está entrenado para leer esta información. Entonces podemos ir allá a buscar una mejor respuesta para que la experiencia sea satisfactoria. Y hay una parte del monólogo en donde Chomsky comienza con un monólogo, empieza a gatillar a que tú le hagas preguntas o dentro de la conversación va a reiterar algún tipo de mensaje para tener otro nivel de experiencia. Entonces acá en este flujo hemos desarrollado, no sé si pueden ver acá esto desde donde están ustedes, pero acá aparece una pregunta. ¿Tú crees que podemos recrear la inteligencia humana? Y ahí aparecen las tres respuestas que estamos enviando de vuelta desde el sistema. La primera es un guión, la segunda también. Y la última es una respuesta abierta de la inteligencia artificial. Y hay un sistema de núcleo de confianza. Sí, me parece que hay... Lo que quiero decir acá es que las primeras respuestas, sí, el núcleo de confidencia dice que es suficientemente alto para que se le devuelva esta respuesta al usuario. En el otro caso, ustedes ven que el núcleo de confianza es bastante bajo, entonces después se pasa a la respuesta de la inteligencia artificial abierta para que le llegue al usuario. Entonces hemos desarrollado este middleware para los creadores como Sandra. Creamos este modelo para que ella pueda también rastrear
Incluso si está, por ejemplo, las personas están tipeando las preguntas y se coloca confidencial, a veces nosotros podemos rastrear si el sistema está funcionando de buena manera y ahí ajustamos la respuesta, aunque sea como un guión, para considerando también, por ejemplo, si muchas personas están recibiendo una respuesta que no es adecuada y ahí se le puede generar una nueva respuesta a una nueva pregunta también. Entonces, así es como funciona el sistema detrás del proyecto. Y para una parte de la experiencia, cuando nosotros queremos que las personas realmente empiecen a entender, sí, nuestro back-end, sino que cómo funciona la inteligencia artificial, solamente esto se hace en la inteligencia artificial abierta porque puede dar respuestas sobre estos datos y cuando tú tienes una respuesta y acá la pregunta es ¿cómo funciona tu sistema? Nosotros podemos decir que es una pregunta que es neutral, ya no es nada negativo, no origina nada negativo como respuesta. Es una pregunta de curiosidad, entonces son etiquetas, tags que identificamos y en la respuesta las personas pueden tocar la palabra y les mostramos cómo funcionan las otras alternativas, las otras respuestas que se podrían haber dado. Entonces debería ya finalizar muy luego, pero bueno, acá nosotros usamos 10 sistemas diferentes de inteligencia artificial, desde speech to text, traducción, a respuestas generativas de inteligencia artificial y tenemos 50 personas trabajando en el proyecto desde el inicio. Parecen muchas personas, entonces hay instalación, distribución, marketing del producto, del proyecto. Acá tenemos la instalación y el desarrollo del mismo. Es muy importante esto, mencionar la graduación. Sí, antes de colocarnos el headset, cómo hay que prepararse antes de esta experiencia. Sí, tenemos ahí algunos textos para acompañar en la experiencia, para que las personas puedan hacer preguntas rápidamente, estén listas, porque es una experiencia impulsada por la conversación y nosotros no queremos que las personas no lleguen listas para hacer preguntas, sino que lo contrario, porque a veces llegan así como tensas las personas y ya se tienen que soltar. Entonces diseñamos esta instalación con poca tecnología en la escenografía para que las personas puedan empezar lentamente a hacer preguntas, piensen al respecto de las mismas antes de que se pongan el headset. Y lo interesante de esta experiencia es que se te da una guía para hacer preguntas, pero después tú originas muchas más. Entonces, lo que yo he compartido acá con ustedes anteriormente, sí, como lo que estaba en proyecto, y después de la experiencia todo el mundo sabe cómo funciona, cómo es el proceso, pueden hacer más preguntas sobre esto. Ya, entonces acá nosotros tenemos que la inteligencia artificial es una caja negra, ya no sabemos, por ejemplo, cuándo llegaron los datos, cómo van a continuar, y esto es muy importante compartir de forma muy transparente cómo se usa la tecnología en este proyecto, sí, y por eso también tenemos ese código QR para que vean el estudio de caso, para que exploren cómo se creó el proyecto y los desafíos. Ya me perdí, no sé qué hora es. No sé si estamos bien por la hora.